Continuamos con más entrevistas en esta mañana. Hay un tema que preocupa a nivel nacional, la presencia de la influenza H1N1 que ha cobrado ya varias vidas en el país en diferentes sectores. Y para hablar sobre la situación en cantones como Ibarra o Pimampiro y Urcuquí, precisamente nos acompaña esta mañana el doctor Javier Rascos, quien es director distrital de esta zona. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial. ¿Qué se conoce sobre el tema de influenza H1N1 en la provincia de Imbabura? ¿Cuál es su presencia y los efectos que está generando? Bueno, muy buenos días. Primero agradecer a TVN Canal, Fabricio, y a la ciudadanía muy buenos días. Sí, efectivamente la enfermedad H1N1 viene por un virus causado que es una gripe aparentemente normal, pero sin embargo esta enfermedad nos causa más estragos, más causas, más consecuencias. ¿Sí? Entonces, prácticamente en la provincia de Imbabura y a nivel nacional, esta influenza nos ha causado muchos casos de los cuales hemos tenido ya prácticamente muchas víctimas. De acuerdo a los datos que nos ha proporcionado la coordinación zonal, en la provincia estaríamos con 13 casos y en los cantones en los cuales estamos dirigiendo, lo que es Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, estamos aproximadamente con 6 casos. En esos 3 cantones. En los 3 cantones. ¿No se ha presentado fallecidos por este tema en la provincia de Imbabura? A ver, en Ibarra, Pimampiro, Urcuquí, nosotros tenemos 36 casos en los cuales nosotros le estamos haciendo supervisión, vigilancia, ¿sí? A nivel de estos pacientes, a nivel domiciliario y todo eso. De estos casos en Ibarra, Pimampiro, Urcuquí tenemos apenas 6 fallecidos. 6 fallecidos. 6 fallecidos. A causa de la influenza H1N1. A causa de la influenza H1N1. ¿Sí? Es un número importante de fallecidos. Sí, efectivamente es un número alto de fallecidos. Lastimosamente nosotros como pacientes no acudimos inmediatamente a los centros de salud, en este caso 25 centros de salud que nosotros tenemos. Dejamos pasar la enfermedad, nos automedicamos ventajosamente, y el Ministerio de Salud Pública ya tomó acciones correspondientes con el tema de venta indiscriminada de antiinflamatorios y antibióticos, en la cual también nos oculta la enfermedad. No olvidemos que esta enfermedad es de inicio rápido, puede iniciar de un día hasta 2 semanas en su evolución en la persona, y es de inicio rápido. Puede complicarse de un día para el otro en lo que sería enfermedades del tracto respiratorio superior, pero ya de forma grave, que nos podría dar, por ejemplo, una neumonía, que sería la causa de los fallecimientos de los casos. El mayor problema es que la ciudadanía no sabe cómo identificar de una gripe común, que bueno, hay un proceso viral que uno tiene que, a pesar de que puede acceder a medicamentos luego de visitar al médico, también tiene que aceptar que es un proceso que tiene que ir paulatinamente desarrollándose, a una influenza H1N1 donde requiere otro tipo de atención médica. ¿Cómo la ciudadanía puede identificar si tiene una gripe común o una influenza H1N1? Bueno, prácticamente estos son paralelos, ¿sí? Una gripe común generalmente no viene con una temperatura posiblemente muy alta, como el H1N1. Aquí la característica es la fiebre. Estamos refiriendo que aproximadamente la fiebre del H1N1 sobrepasa los 38.5 grados, 40 grados, y que ya con los antiinflamatorios, los antipiréticos, perdón, no nos baja. Una fiebre alta, 90% que es influenza H1N1. No necesariamente. Una fiebre alta va a venir acompañado la fiebre alta con 38.5, 40 grados, que no me baja con antipiréticos, más dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, problemas respiratorios, dolores abdominales, y más en niños se puede dar deposiciones diarreicas. Uno ya estaría sospechando del H1N1. Pero sin embargo, sí estaríamos pensando que puede ser también, de acuerdo al examen clínico, podría estar asociados a otras enfermedades como faringoamigdalitis, un proceso asmático. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es realizar los exámenes, los hisopados, para nosotros determinar por medio del laboratorio qué clase de virus es, si es la H1N1, es la H3N2 o es el tipo A. Es decir, si uno tiene estos síntomas, una fiebre demasiado alta, por ahí diarrea
ya tiene que acudir, y eso se confirma con un examen médico. Exactamente, sí. Entonces, si nosotros tenemos sospecha, ya la fiebre alta, síntomas, signos gripales, dolor de garganta, inmediatamente tenemos que acudir a un especialista, a un médico, a un subcentro de salud, en nuestros casos que estamos en territorio a nivel de Pimampiro, Urcuquí y Ibarra, para nosotros poder hacer el diagnóstico clínico y ver si es que es sospechoso, nosotros inmediatamente coger las muestras y apoyarnos con el Hospital San Vicente Paul para que estos exámenes sean remitidos y ver si es confirmado o no es confirmado la enfermedad. Un tema importante es que no por tener influenza H1N1 la probabilidad de que se va a morir es alta. El problema se da cuando se automedican o realmente no se atienden de manera adecuada. Porque cuando reciben los medicamentos dentro del proceso no hay ningún problema, es decir, me refiero al sentido de que la enfermedad es controlable y curable. Bueno, sí, efectivamente, si nosotros estamos de inicio, estamos con sospecha, lo más probable es que todos prácticamente nos curemos y no tengamos estas complicaciones fatales prácticamente. Pero sin embargo, aquí hay que determinar las causas. Nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos teniendo la campaña de vacunación, especialmente a los grupos vulnerables, eso quiere decir a niños menores de 5 años, en donde se presenta con mayor frecuencia, a mujercitas embarazadas y más aún a adultos mayores y enfermedades crónicas, ¿sí? Como hipertensión arterial, insuficiencia renal, tenemos diabetes y enfermedades cardiovasculares, en las cuales es indispensable que nosotros hagamos conciencia y nos vacunemos, ya que esta enfermedad en estos grupos vulnerables encontramos mayores complicaciones. La vacunación a estos grupos, a los niños, a las personas con enfermedades complejas o adultos mayores, sí garantiza que no van a tener la influenza H1N1. Bueno, el virus, tenemos de un número importante de virus, nos garantizaría especialmente en bajar la morbilidad, o sea, la enfermedad, en un grupo importante de pacientes, ¿no? O de personas que están con enfermedades crónicas transmisibles especialmente, sí, en grupos vulnerables. Sí. Cuando una persona ha sido diagnosticada con influenza H1N1, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con el entorno familiar cercano? ¿Cómo se actúa? ¿Cuáles son los protocolos que se activan cuando una persona ha sido diagnosticada con influenza? Bueno, primeramente, si es que yo estoy ya con sospecha de H1N1, primero tenemos que tener las medidas preventivas. Primero, nosotros como pacientes, estornudar posiblemente en nuestro borde interno de nuestro codo para no causar que esas gotitas de flujo, esas gotitas que ya tienen el virus, no dispersemos al resto. Aparte de esto, sí es importante no escupir en el suelo, tener generalmente pañuelitos de papel, ¿sí? En la cual le estaríamos impidiendo que este virus se transmita. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos el criterio diagnóstico que ese paciente ya tiene H1N1, nosotros hacemos un cerco. Eso quiere decir que el paciente tiene que permanecer en reposo durante el periodo de contagio y la familia tiene que tener las medidas preventivas, especialmente la utilización de mascarillas, pero la utilización de mascarillas tiene que ser unas mascarillas especiales para que el virus no pase por los poros de las mascarillas que generalmente son comunes en el mercado. Mascarillas especiales, es un tema muy importante porque hay mucha gente que siente influenza, está con gripe y asume con responsabilidad ponerse una mascarilla, pero cuando ya habla de mascarillas especiales estamos hablando de otra cosa. Específicamente, ¿qué tipo de mascarilla es la recomendable? Bueno, nosotros tenemos la N39, encontramos en el mercado, en las casas farmacéuticas. Estas mascarillas son especiales, especialmente cuando ya el paciente ya tiene su diagnóstico. Esto va a permitir que el virus ya no se nos transmita. Sí. Para el resto de la población, ¿cómo se puede evitar el contagio? ¿Cómo se puede evitar para que uno pueda, no tenga que enfrentar una enfermedad como esta? Bueno, si nosotros tenemos ya antecedentes de síndromes gripales en la familia, nosotros evitemos ir a conglomerados, evitemos ir a donde la población acude masivamente, a estadios de fútbol, por ahí reuniones en donde sean masivas, especialmente si yo tengo síndrome gripal. Si yo tengo síndrome gripal, evitemos dar la mano.
¿sí? Evitemos saludar con beso. Entonces eso va a permitir que nosotros hagamos conciencia y no transmitamos al resto de gente. Dentro de las recomendaciones también el lavado de manos es muy importante, sobre todo entre los niños que normalmente son más vulnerables a este tipo de situaciones, y hay una preocupación de los padres de familia. Llevar a la institución educativa, hay instituciones educativas donde se han presentado casos de influenza H1N1 y eso genera temor a los padres de familia. ¿Cómo se procede? ¿Cómo enseñar a los niños acciones para evitar el contagio? Bueno, aquí es importante que la articulación padre de familia, el profesor, el docente, sí, y nosotros como profesionales de salud tengamos claros de que una persona cuando ya tiene un antecedente o tiene ya un previo diagnóstico de influenza H1N1, refiera y cortemos esa cadena para que ese paciente ya no acuda, ese niño ya no acuda al centro educativo para no seguir contagiando al resto. Estamos diciendo que si nosotros estornudamos o tosemos, estamos mandando el virus, y el virus generalmente pasa un tiempo permanente prudente de más o menos 1 hora en el ambiente, entonces es una alta carga viral que posiblemente contagie a más niños. ¿Cuáles son los protocolos de instituciones educativas? Hemos conocido casos, por ejemplo, en instituciones que uno de sus estudiantes fue detectado con influenza H1N1. Y claro, no saben cómo actuar, los papás se enteran y nadie quiere enviar a sus hijos a la escuela, en fin, empieza un caos terrible. ¿Cuáles son los protocolos que deberían seguir las instituciones educativas cuando se presentan casos como estos? Bueno, primeramente, si yo sospecho de que hay un síntoma gripal y no tengo el diagnóstico de H1N1, primerito es remitirle al médico. Nosotros tenemos las unidades operativas estratégicas en Ibarra, Pimampiro, Urcuqui, prácticamente para que el médico lo examine y el médico determine si es que es un síntoma gripal común o si se debe a una H1N1 especialmente. Entonces, en este caso, el médico es el que remitirá el tiempo prudencial de reposo para controlar esa carga viral que podría estarse contagiando al resto de niños, estudiantes, adolescentes, ¿sí? Entonces, aquí va a ser importante que igual el padre de familia, el rato que ya le digan, no, usted es sospechoso de tener la enfermedad, una enfermedad viral que va a transmitir al resto, también el padre de familia tiene que concientizarse y que el niño tiene que hacer, o el estudiante tiene que hacer reposo domiciliario. Y dentro de la institución educativa, ¿qué acciones se debe cumplir? Bueno, nosotros ahí, por ejemplo, deberíamos actuar en la cual el profesor remita inmediatamente al estudiante a un centro de salud para ser evaluado. Suspender clases en ese curso que se presentó el caso, No. Fumigar, que es algunas acciones que mucha gente tiene que fumigar la escuela porque hubo un niño con influenza H1N1. No, el virus está en el ambiente, el virus sí puede estar en pasamanos, lo que hay que hacer es una buena desinfección, posiblemente en algunos sitios, pero lo importante es que la persona que está con infección, esa persona tiene que estar en reposo absoluto en su domicilio. Muy bien. Concluyamos entonces. Hasta el momento son 36 casos en la provincia de Imbabura, o por lo menos en los 3 cantones, y 6 fallecidos. Sí, justamente tenemos 36 casos que nosotros estamos haciendo supervisión del H1N1, en los cuales se han determinado apenas 6 casos positivos del H1N1. Entonces nosotros prácticamente estamos haciendo el perfil epidemiológico, estamos haciendo el control epidemiológico de estos casos para nosotros continuar. Por eso es importante que la población, especialmente los grupos vulnerables, acceda a nuestras campañas de vacunación para seguir controlando. Al momento nosotros estamos con el 80% ya cubierto en estos grupos vulnerables. Otro tema que se me viene en este instante y que genera preocupación. En Guayas hemos visto esta presencia de conjuntivitis en la ciudad de Guayaquil. Aparentemente está centrado en Guayaquil la enfermedad, pero ¿cuán posible es que esto se expanda a todo el país? ¿Y qué hacer en caso de que en algún momento se presente esta enfermedad? Porque estamos viendo estos climas. Llovió fuerte en la madrugada, parece que va a salir el sol en la mañana, es probable que en la tarde otra vez se ponga frío el ambiente y es inevitable que se presenten este tipo de enfermedades. Bueno, la conjuntivitis ahí sí generalmente va a ser un contagio generalmente de contacto. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener
la educación adecuada para nosotros a cada rato, lo que podamos lavarnos las manos. Lo más probable es que esta conjuntivitis sí se expanda. Nosotros tenemos una población que generalmente viaja y puede ser que llegue pronto la enfermedad. Ahí sí nosotros tenemos que evitar este contagio con el simple hecho de lavado de manos. Y en caso de presentarse, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir con la enfermedad? Porque no me corrige usted, no es una enfermedad que denote peligro en la vida de las personas, pero es pero muy incómoda. Bueno, sí, y de igual manera, si nosotros estamos sospechando, tenemos un caso, por favor, acudir inmediatamente a un médico que se encuentra en las unidades operativas, a un médico de su confianza, a su médico familiar, para que primero le haga un diagnóstico de que sea una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis de las cuales estamos ya teniendo actualmente, y nosotros determinar las medidas correspondientes, especialmente el lavado de manos y los antibióticos o los medicamentos oftálmicos para nosotros poder controlar la enfermedad. Recomendaciones importantes que la ciudadanía y la colectividad debe considerar del tema de influenza H1N1, está presente, hay afectaciones, y el tema de los fallecidos es producto de que en ocasiones hay automedicación, no se toman las respectivas medidas de salud, como acudir inmediatamente a un médico si se presentan, por ejemplo, la fiebre alta y otras, como nos ha comentado el doctor en esta mañana, otras circunstancias, otros síntomas que pueden denotar que a lo mejor se puede tener influenza. Acuda al centro de salud y tome las precauciones para evitar la complicación de la enfermedad. La enfermedad es curable si se atiende de manera adecuada. Y lo otro, el tema de la conjuntivitis, está en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. No se descarta que se expanda a todo el país, hay que tomar las precauciones. Lo importante es asumir con responsabilidad este tema. Concluimos. Lamentablemente los otros dos entrevistados que nos habían solicitado espacio no han llegado. Esperemos comentar y conversar con ellos los próximos días. Concluimos el espacio de entrevistas en este día lunes. Como siempre, les agradecemos por su sintonía y les invitamos que sigan con Café Noticias con Andrea y Cristina.